Ya. Bueno, mi nombre es Fabio Schuller y en esta investigación formativa del curso de Histología y Embriología Animal les voy a mostrar, les voy a platicar sobre un análisis histológico, descripción histológica que realicé de la vejiga. En este caso, la vejiga que yo estudié fue la vejiga de un cuy. Y primero vamos a hablar sobre la macroscopía y la ubicación de este órgano. Bueno, en la primera imagen podemos observar lo que vendría a ser la vejiga aún conectada o siendo parte de lo que vendría a ser el sistema urinario, en este caso el cuy. Y luego en la segunda imagen ya podemos ver a la vejiga macroscópicamente. Bueno, cabe recalcar que la vejiga es un órgano membranoso que consta de tres capas muy importantes, que vendría a ser la mucosa, la muscular y la serosa, que en un momento las explicaré más a detalle. Bueno, siguiendo con la colección, usé estos materiales: la hoja de bisturí número 10, el mango de bisturí número 3, pinzas sin dientes, ya que en este caso no quería maltratar lo que vendría a ser el tejido o la vejiga, en un recipiente hermético de 100 mililitros, como el que puedo mostrar aquí, algunos utensilios de protección, como guantes y mascarillas. En mi caso no utilicé los lentes de protección, ya que no me encargué de la manipulación del formol. El formol que se usa es un formol diluido al 10%, como que una imagen comercial que podemos observar aquí, y el órgano que vendremos a fijar, que en mi caso fue la vejiga. Bueno, lo primero que hicimos o lo primero que hice fue una extracción directa de la muestra o del órgano. Debido al tamaño de la vejiga, en este caso no hubo la necesidad de reducirla para luego fijarla en formol, ya que es una vejiga, en el caso del cuy, de un tamaño bastante pequeño. Lo primero que hice fue abrir cuidadosamente lo que vendría a ser la cavidad abdominal. Identifiqué en dónde se encuentra la vejiga, como estoy señalando aquí, y luego la extraje procurando no dañarla o no dañar ningún tejido, ¿no? Y bueno, lo segundo que tenemos que hacer es ver que el órgano se encuentra en buenas condiciones, con una coloración adecuada, en este caso una coloración rosada que está bastante óptima, con una buena consistencia, y en general no ver o no se tienen que presenciar lesiones que podamos ver a simple vista o lesiones visibles. Lo tercero que hice fue fijar la muestra en un formol diluido al 10%, y luego la procedí a rotular un envase hermético para que este no esté en contacto con el ambiente. Bueno, por último se envió la muestra al laboratorio, en mi caso el de Crisisto, para el procedimiento, y de acuerdo por un estudio realizado por Lee en 2018, que tras la fijación y luego la inclusión de la parafina, esta se tiene que laminar, o sea, laminar la parafina con un utensilio de herramienta que llamamos microtomo. Seguido sigue la desparafinación con la ayuda del sileno y la rehidratación por pasos decrecientes o de niveles de alcohol, y la más importante, que es la tinción con la hemactoxilina y la eosina, donde la hemactoxilina tiñe a los cuerpos basófilos. Los cuerpos basófilos son aquellos que son estructuras con un pH más ácido, y esto los tiñe de color púrpura o morado, y estas estructuras vendrían a ser como los núcleos. Y la eosina se encarga de teñir estructuras acidófilas. Estas estructuras tienen un pH neutro o un pH básico, y las tiñe de un color rosado, como vendría a ser estructuras como el citoplasma o la matriz extracelular. Aquí una imagen de cómo quedó la muestra ya en una lámina histológica. Bueno, seguimos con la interpretación y la lectura de la lámina en el microscopio. Bueno, primero empezamos por la mucosa. Aquí podemos identificar como que dos partes o dos estructuras que se identifican fácilmente. Una de estas es el urotelio, el otro es la lámina propia. Bueno, desde el urotelio podemos decir que es el epitelio de la vejiga. Este es un epitelio estratificado especializado. ¿Por qué le decimos especializado? Ya que este es un epitelio en transición, ya que los estratos se adecúan de acuerdo a cómo se encuentra la vejiga, si está llena o si está vacía. Porque, por ejemplo, cuando la vejiga está llena, y podemos observar desde 7 a 8 estratos. Aquí en la imagen no se observa muy bien, ya que se desprendió bastante lo que viene a ser un urotelio, pero con esta imagen nos podemos hacer una idea. Y cuando la vejiga está vacía o no hay acumulación de orina, tiene 7 8 estratos. Pero lo importante que sucede es cuando esta vejiga aumenta el volumen, dado la acumulación de orina dentro de esta, los estratos se estiran, y estos proceden a ordenarse de acuerdo al estiramiento que se realizó en la vejiga, que va aproximadamente de 2 a 3 estratos. Estos se unen o se ordenan sin dañarse y sin dejar que
nada del líquido de la orina ingrese, por ejemplo, a lo que vendría a ser la lámina propia, ¿no? Y bueno, ya hablando de esto, histológicamente podemos presenciar distintas capas, que serían tres, que vendría a ser la capa apical, la intermedia y la basal. Bueno, en la apical podemos encontrar un urotelio de un solo estrato, que vendrían a hacerse llamadas las células en forma de paraguas. Como podemos observar aquí, traté de trazar como una línea para darnos una idea. ¿No? Estas células, cuando están juntas, forman como unos surcos o dan la impresión de que serían como la forma de unas paraguas, y lo que hacen es que tienen unas uniones muy estrechas que evitan que se filtre o que filtre la orina hacia el interior. También con la ayuda de una proteína especializada llamada la uroplaquina, que esta reduce bastante la hipermeabilidad de lo que vendría a ser la membrana, evitando que se filtren líquidos no deseados dentro, ¿no? Y bueno, seguimos con la zona intermedia que va de 2 a 3 estratos y tiene células poligonales, y la zona basal que tiene también 2 a 3 estratos y son células de forma esférica o cuboidales. Bueno, ya que mencioné las células basales, algo que me pareció interesante es cómo este epitelio se reestructura en caso de que, por ejemplo, falle eh, una célula de la zona apical. Una célula de la zona apical puede ser que se muera o en todo caso esta se desprenda. Lo que sucede es que una célula de la zona del intermedio sube y reemplaza este espacio que se dejó. Y esto sucede ya que las células basales son células madre que se dividen por mitosis y rellenan el espacio que se dejó en la zona intermedia. Bueno, esto sucede gracias a impulsos químicos o señales químicas que son enviadas por parte de los fibroblastos o ciertas células del sistema inmune que podemos encontrar gracias a las citoquinas, ¿no? Y bueno, siguiendo con lo que vendría a ser la lámina propia, este es un tejido conjuntivo, que en este caso es un conjuntivo laxo, y que podemos ver la presencia de lo que vendría a ser células del tejido conjuntivo, como fibroblastos o fibrocitos, algunas fibras conjuntivas o elásticas. También vemos unas células muy importantes que son las células endoteliales, que como marqué con estas flechitas se encargan de recubrir lo que vendrían a ser los vasos sanguíneos. Como podemos ver aquí, abundantes capilares muy pequeños, de 2 a 3 células endoteliales, que es su epitelio. Y aquí tenemos una imagen muy bonita en la que podemos observar ya vasos sanguíneos un poco más grandes, en la zona de la luz con eritrocitos abundantes, que vendrían a ser vénulas, ¿no? Ya con un endotelio un poco más numeroso. Y aquí, aunque la imagen no está muy detallada, quería mostrar lo que vendría a ser y un vaso sanguíneo más grande. Podemos ver en la luz mucha mayor cantidad de eritrocitos, ¿no? Esto es una arteria bastante pequeña, pero en comparación con esta sí se nota la gran diferencia de tamaño. Observamos que el endotelio es simple cúbico y lo está revistiendo, y esta zona hace que este órgano se mantenga irrigado. Y bueno, ya pasando a lo que vendría a ser la muscular propia, lo que sucede aquí, o sea, en esta imagen podemos observar, es que hay tres capas muy importantes, como vendría a ser la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. Bueno, estas capas, como podemos observar aquí, no son muy fáciles de diferenciar, son un poco difíciles, pero estas le otorgan cierta flexibilidad y movilidad a lo que vendría a ser la vejiga para que se pueda realizar la micción, y lo podemos observar en cortes transversales o longitudinales. Por ejemplo, eh, aquí tenemos un corte que vendría a ser transversal, con los miocitos ubicados en el centro, ¿no? del músculo liso. Aquí en corte longitudinal, con los núcleos un poco estirados o alargados, podríamos decirlo. Y podemos observar que entre los paquetes musculares aquí podemos observar la presencia de tejido conjuntivo, que en este caso sería laxo, y también vemos la presencia de lo que vendría a ser algunos vasos sanguíneos, como pequeños capilares, ¿no? Y en conjunto, estas tres capas forman a lo que llamamos el músculo detrusor, y esta capa muscular es plexiforme, ¿no? Ya que hay distintas formas, como podemos observar aquí en esta imagen, ¿no? Bueno, aquí vemos la abundante presencia de tejido conjuntivo con la presencia de vasos sanguíneos.
Bueno, pasando a la última capa, que vendría a ser la serosa, es una delgada capa de, en este caso, de tejido conjuntivo laxo. Aquí lo marqué para, denotamos, así, aquí está la capa muscular, y aquí vemos a la capa serosa que lo está recubriendo, ¿no? Bueno, la capa serosa es la que está en contacto con lo que vendría a ser la cavidad peritoneal, y lo que deberíamos observar son un epitelio de cubierta, que en este caso no se observa un epitelio de cubierta, ya que esto puede ser por quizás el grosor no, que el epitelio de cubierta tiene el nombre de mesotelio, el grosor no fue el adecuado, o quizás al realizar la lámina histológica no se pudo observar de una buena manera, ¿no? Pero como podemos observar aquí es un tejido conjuntivo laxo, con presencia también de vasos sanguíneos, ciertas células como fibroblastos que se encargan de regenerar de regenerar las fibras conjuntivas o elásticas. También vemos presencia de fibras. Bueno, y eso sería todo, y como conclusiones puedo decir que la vejiga es un órgano membranoso que presenta tres túnicas muy importantes: la mucosa, que se consiste en el urotelio y la lámina propia, la muscular y la capa serosa. Bueno, la mucosa está revestida, como mencioné, por un epitelio de transición, que es el urotelio, que vemos que tiene cosas muy importantes, ¿no? O procesos por el cual por ejemplo, si sufre un daño, se puede revestir. Eh, Protege el contenido urinario para que no entre dentro de la membrana, como puede ser la lámina propia o la capa muscular. Y bueno, dentro de la capa muscular vemos que está compuesta por tres subcapas, como mencioné hace un momento, que se disponen en haces irregulares, lo que le da más flexibilidad y movilidad a lo que vendría a ser la zona de la vejiga. Y por último, la capa serosa, que está formada por un tejido conjuntivo que se debería observar revestido por mesotelio, aunque en algunos cortes solo se puede observar lo que vendría a ser el tejido conjuntivo. Y bueno, como recomendaciones, depende de la especie que van a obtener el órgano. Por ejemplo, una vejiga, les recomiendo que lo obtengan de un camal, donde se puede obtener este órgano fresco o con la menos manipulación posible, como en el caso que yo realicé, fue tener al animal vivo y luego beneficiarlo para poder obtener la vejiga fresca y sin previa manipulación. Frijar la muestra lo antes posible para evitar así la autólisis. Luego utilizar la concentración de formol adecuado para que ésta se fije de una buena manera, manteniendo los tejidos o la estructura de estos. A la vez usar un volumen suficiente para cubrir totalmente este tejido, usar la protección personal para evitar algún tipo de accidentes, y algo muy importante es revisar la histología del tejido que estemos estudiando para así tener una idea y poder identificar las estructuras correspondientes a este, ¿no? Bueno, aquí tengo mis referencias bibliográficas, algunos anexos, y en un momento pondré el link del video luego de subir mi grabación. Eso fue todo. Gracias.